Hay una imagen que no puedo borrar de mi cabeza. Mi padre de pie en un rincón, junto a una puerta de servicio, con el mismo traje gris que le conocí desde que tengo memoria, mientras 300 personas vestidas de seda y diamantes lo miraban como si fuera una mancha en la alfombra. Lo que ninguna de esas personas sabía, lo que ni siquiera yo sabía en ese momento, era que el hombre al que estaban despreciando valía más que todos ellos juntos. Y que antes de que terminara el año, cada uno de esos rostros arrogantes tendría que mirarlo hacia arriba. Me llamo Tomás Delgado. Tengo 29 años. Hasta hace poco era mecánico automotriz en un taller independiente en las afueras de Houston, Texas. Manos agrietadas por la grasa, uñas que nunca quedaban completamente limpias por más que las restregara. Espalda adolorida por las horas debajo de motores ajenos. Ese era yo. Un tipo común que de alguna manera terminó comprometido con la hija de una de las familias más poderosas del sector inmobiliario en el sur del país. Mi padre, Ignacio Delgado, tiene 63 años. Me crió solo desde que yo tenía 4. Mi madre, Carolina, murió en un accidente de tránsito una tarde de octubre. Volvía de recoger unas medicinas y un conductor que se pasó un alto la golpeó de frente. Ignacio recibió la llamada del hospital mientras me daba de cenar. Me han contado que dejó el plato sobre la mesa, me sentó frente al televisor, llamó a la vecina para que me cuidara, y salió corriendo. Llegó tarde. Siempre llegamos tarde a las cosas que más importan. De mi madre conservo fragmentos, el olor a jabón de lavanda, una canción que tarareaba mientras cocinaba, la sensación de sus manos frías peinándome el cabello antes de dormir. Son recuerdos que se sienten más inventados que vividos, como fotografías que alguien me describió tantas veces que terminé creyendo que las había visto con mis propios ojos. Después de la muerte de Carolina, Ignacio no se volvió a casar. Trabajó en lo que pudo, mantenimiento de edificios, reparación de electrodomésticos, jardinería para familias del vecindario. Nunca tuvo un empleo fijo con prestaciones. O al menos eso creí durante 25 años. Vivíamos en una casa pequeña de madera con techo de lámina que él mantenía impecable a fuerza de voluntad. El jardín trasero tenía un huerto donde crecían tomates, chiles y hierbas que usábamos para cocinar. Los domingos lavábamos juntos su camioneta oxidada, una Ford del 96 que hacía ruidos preocupantes cada vez que arrancaba. Comíamos bien, pero sin lujos. Ropa de segunda mano, vacaciones que consistían en ir a pescar al lago más cercano, cumpleaños celebrados con un pastel casero y una vela comprada en la tienda de $1. Lo que mi padre me enseñó durante esos años no fue con discursos ni sermones. Fue con el ejemplo diario de levantarse antes del amanecer y no quejarse nunca. Fue con la manera en que trataba a las personas, con respeto sin importar quiénes fueran. Fue con la forma en que cada noche, sin falta, se sentaba a la mesa conmigo y me preguntaba cómo me había ido en la escuela, como si mi respuesta fuera lo más importante del mundo. Conocí a Sofía Ríos en una gasolinera. Suena ridículo, pero así fue. Su Mercedes negro se había quedado varado con una falla eléctrica y ella estaba al teléfono intentando que alguien de su familia mandara una grúa. Yo pasaba por ahí después del trabajo, todavía con el overol manchado de aceite. Me ofrecía echarle un vistazo. En 10 minutos identifiqué el problema, un fusible quemado. Lo reemplacé con uno de repuesto que llevaba en la guantera de mi camioneta. Ella me miró como si hubiera hecho magia. Sofía tenía 26 años, cabello castaño hasta los hombros, ojos color miel que parecían iluminarse cuando sonreía. Hablamos un rato ahí, recargados contra su carro arreglado, y descubrí que era más sencilla de lo que su ropa y su auto sugerían. Me habló de su trabajo como directora de comunicaciones en la empresa de su familia. Me preguntó genuinamente sobre mi oficio, sin condescendencia. Me pidió mi número antes de irse. Esa noche me mandó un mensaje: gracias por rescatarme, mecánico. ¿Me dejas invitarte a un café para compensarte? Así empezó todo. Los primeros meses fueron buenos. Sofía parecía fascinada con lo que ella llamaba mi autenticidad. Todos los hombres que conozco hablan de negocios y apariencias, me dijo una noche cenando tacos en un puesto callejero que yo frecuentaba. Contigo puedo ser normal. Yo le creí. Quería creerle. Pero cuando me presentó a su familia, el aire cambió de temperatura.
Los Ríos eran dueños de Grupo Ríos Desarrollo, un conglomerado inmobiliario que construía centros comerciales, torres residenciales de lujo y desarrollos turísticos a lo largo de la costa del Golfo. Su padre, Gonzalo Ríos, era un hombre corpulento de 61 años que hablaba con la cadencia de alguien acostumbrado a que nadie lo interrumpa. Su madre, Amparo, era delgada, elegante, con un collar de perlas que parecía crecer con ella, como si hubiera nacido usándolo. Y Diego, el hermano menor de Sofía, era un tipo de 24 años que manejaba un Porsche y publicaba fotos en yates desde que tenía 18. La primera cena en su casa de Rivero Ux fue un ejercicio de humillación silenciosa. La mansión tenía más baños que habitaciones tenía mi casa. Me ofrecieron vino que costaba más que mi renta mensual. Gonzalo me dio la mano sin fuerza, como si tocarme fuera un trámite desagradable. Sofía me dice que arreglas carros, dijo sin mirarme, tomando su copa. Interesante. Lo pronunció como si dijera, irrelevante. Amparo fue más sutil. Me trató con una cortesía excesiva que funcionaba como barrera. Tomás, siéntate aquí, querido. Perdona si la conversación se pone un poco técnica, hablamos mucho de finanzas en esta mesa. Sonrisa amable, mensaje claro, no perteneces. Diego ni siquiera disimuló. En algún momento de la cena mencioné que estaba ahorrando para comprar herramienta nueva para el taller. Diego soltó una carcajada y le dijo a Sofía, hermana, se nota que te gustan los proyectos de caridad. Sofía no dijo nada. Bajó la mirada y cambió el tema. Esa fue la primera grieta. Pasaron 2 años. Nuestra relación sobrevivió a las cenas familiares, a los comentarios disfrazados de bromas, a las reuniones sociales donde yo era presentado como el novio de Sofía, sin apellido, sin profesión, como si mi identidad se redujera a ser un accesorio temporal de ella. Me dijeron que firmara un acuerdo prenupcial que básicamente me convertía en un inquilino de mi propio matrimonio. Lo firmé porque amaba a Sofía y porque me convencí de que el amor era más fuerte que las cláusulas legales. Y entonces llegó la boda. El salón del hotel era un espectáculo de exceso calculado. Candelabros de cristal, arreglos florales que costaban más que un carro. Una orquesta de 15 músicos tocando en vivo para 300 invitados que representaban lo más selecto del mundo empresarial de Houston. Políticos, desarrolladores, banqueros, herederos. Todos con copas de champán, todos hablando de cosas que no me importaban. Yo estaba de pie junto al altar improvisado, en un smoking que me habían mandado hacer y que me apretaba en los hombros como una jaula elegante. Sonreía porque era lo que se esperaba de mí, pero por dentro sentía una presión que no podía identificar. No era miedo al compromiso. Era algo más profundo, una intuición de que estaba a punto de cruzar una puerta que no podría volver a abrir. Entonces vi a mi padre. Entró por una puerta lateral, casi disculpándose con su propia presencia. Llevaba el traje gris que usaba para todo evento que considerara importante, mi graduación de preparatoria, mi ceremonia de certificación como técnico automotriz, los funerales de los pocos amigos que había tenido. Los zapatos estaban limpios pero gastados. Se había peinado con cuidado, el pelo canoso aplastado hacia un lado con agua. Buscó un lugar donde ponerse y eligió una esquina cerca de la salida de emergencia, lejos de las mesas numeradas, lejos de los arreglos florales, lejos de todo. Se quedó ahí de pie, con las manos cruzadas frente al cuerpo, como un hombre esperando en la sala de un hospital. Mi garganta se cerró. Quise ir hacia él inmediatamente, llevarlo a la mesa familiar. Presentarlo con orgullo ante cada persona en ese salón. Pero antes de que pudiera moverme, escuché los murmullos. Un grupo de mujeres cerca de la segunda fila se volteó a mirarlo. Una de ellas, con un vestido rojo y aretes que parecían arañas de brillantes, dijo algo que no alcancé a escuchar pero que provocó risitas ahogadas en las demás. Dedos apuntando discretamente. Cejas levantadas. La misma expresión que la gente usa cuando ve algo fuera de lugar en un museo. Gonzalo, parado a menos de 5 metros de mi padre, lo miró de arriba abajo con un desprecio que ni siquiera intentó disimular. Se giró hacia uno de sus socios y dijo algo que hizo que ambos se rieran. Amparo, rodeada de su círculo de amigas con collares que valían lo que una casa en mi barrio, sonrió con esa sonrisa delgada que yo ya conocía y comentó en voz lo suficientemente alta para que llegara hasta donde yo estaba. El suegro tiene su encanto rústico, ¿no creen?
Muy pintoresco. Carcajadas controladas. Sofía, a mi lado, ajustándose el velo, no reaccionó. Cuando llegó el momento de las fotos familiares, insistí en que mi padre subiera al escenario. Ignacio caminó hacia nosotros con pasos cortos, sus zapatos crujiendo contra la madera pulida. La familia Ríos retrocedió casi imperceptiblemente, como si un olor desagradable hubiera entrado en el espacio. Diego, el hermano de Sofía, ni siquiera lo intentó. Oigan, ¿no podemos tomar las fotos importantes primero y las otras después?, dijo en voz alta, mirando directamente a mi padre. La palabra, otras, cayó como una piedra en un charco. Alguien se rió. Varios aplaudieron la gracia. Gonzalo sonrió. Amparo tosió para disimular la risa. Sofía bajó la mirada. Mi padre se quedó inmóvil. Vi cómo sus ojos se enrojecieron, cómo apretó la mandíbula, cómo forzó una sonrisa que era lo más triste que he visto en mi vida. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió de una manera que ya no tenía reparación. No fue una decisión meditada. Fue instinto puro, como quitar la mano del fuego. Se acabó. Lo dije con voz firme, lo suficientemente fuerte para que el salón entero dejara de hablar. 300 personas callaron como si alguien hubiera cortado el sonido. Esta boda se cancela. Ahora mismo. El caos fue instantáneo. Sofía me agarró del brazo con una fuerza que no le conocía. ¿Estás loco? No puedes hacer esto. No aquí, no ahora. Su voz temblaba entre la furia y el pánico. Me soltó y me cruzó la cara con una bofetada que resonó en todo el salón. Mi mejilla ardió, pero no sentí dolor. Solo claridad. Gonzalo se acercó con el rostro púrpura, la vena del cuello palpitando. Muchacho, vas a disculparte ahora mismo o te juro que te destruyo. Amparo gritaba algo sobre abogados y demandas. Diego se levantó de su silla con los puños cerrados. Sácalo de aquí. Sáquenlo antes de que yo lo saque. Pero yo ya no los escuchaba. Caminé hasta donde estaba mi padre, le tomé la mano y lo guié hacia la salida. 300 pares de ojos nos siguieron. Nadie intentó detenernos. Quizás porque en mi cara había algo que no invitaba a la confrontación física. O quizás porque, en el fondo, todos sabían que lo que estaba sucediendo era exactamente lo que merecían presenciar. Salimos al estacionamiento. El aire nocturno de Houston era denso y húmedo, pero después de la atmósfera asfixiante del salón se sentía como libertad pura. Subimos a mi camioneta vieja. El motor tosió antes de encender. Nadie nos siguió. Manejamos 40 minutos en silencio. Mi padre miraba por la ventana, su reflejo borroso contra el cristal. Cuando llegamos a su casa, nos sentamos frente a la chimenea apagada. El reloj de la pared marcaba casi medianoche. Papá, perdóname. No debí haberte expuesto a eso. Me miró con esos ojos que habían visto demasiado y que sin embargo seguían siendo los más nobles que conozco. No tengo nada que perdonarte, hijo. Hiciste lo correcto. Tu madre estaría orgullosa. Nos quedamos callados un rato. Luego Ignacio se levantó despacio, fue a su habitación, la pieza de la casa donde yo casi nunca entraba, y volvió con un portafolio de cuero negro que nunca había visto. Lo puso sobre la mesa con un peso que no correspondía solo al papel. Tomás, hay algo que necesito contarte. Debí hacerlo hace años, pero tenía mis razones para esperar. Abrí el portafolio. Lo primero que vi fue un certificado de acciones a nombre de Ignacio Delgado en una empresa tecnológica que reconocí inmediatamente. Debajo, estados de cuenta bancarios con cifras de 9 dígitos. Escrituras de propiedades, un edificio de departamentos en Austin. Terrenos en la zona de expansión de San Antonio, 2 locales comerciales en el centro de Houston. Contratos de inversión en fondos de capital privado. Todo sellado, todo legítimo, todo a su nombre. No entiendo, susurré, porque genuinamente no entendía. Mi padre se sentó frente a mí y habló con la calma de alguien que ha ensayado esta conversación 1000 veces en su cabeza. Cuando tu madre murió, sus padres me dejaron una herencia. No era una fortuna, pero era más dinero del que yo había visto en mi vida. Alrededor de $300.000,
más unos terrenos en las afueras de Austin que en ese momento no valían casi nada. Hizo una pausa, como si estuviera midiendo cuánta verdad soltar de golpe. Decidí no tocarlo. Decidí que ese dinero era el último regalo de Carolina para ti, y que mi trabajo era hacerlo crecer hasta que estuvieras listo para recibirlo. Me contó cómo durante años, después de acostarme, se sentaba frente a una computadora usada que había comprado en un mercado de pulgas y leía sobre finanzas. Libros prestados de la biblioteca pública. Foros en Internet donde inversores amateurs compartían estrategias. Probó, se equivocó, perdió dinero, aprendió, volvió a intentar. Compró acciones tecnológicas cuando nadie en nuestro vecindario sabía lo que era una acción. Invirtió en terrenos cuando Austin era todavía una ciudad universitaria sin la explosión de crecimiento que vendría después. Puso dinero en fondos que apostaban por energías renovables antes de que fueran tendencia. Algunas inversiones fracasaron. Otras multiplicaron su valor decenas de veces. ¿Cuánto, papá? Me miró directamente. Lo suficiente para comprar todo lo que los ríos tienen. Y más. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sillón viejo de la sala, mirando los documentos como si fueran escritos en otro idioma, intentando reconciliar al hombre que arreglaba cercas y cultivaba tomates con la persona descrita en esos papeles. La pregunta obvia era ¿por qué? ¿Por qué vivir así teniendo esos recursos? La respuesta la conocía antes de formular la pregunta. La había conocido toda mi vida sin saberlo. Ignacio había elegido la modestia como pedagogía. Había construido una vida simple para que yo creciera valorando el esfuerzo, la decencia, la gratitud. Si yo hubiera sabido que mi padre tenía ese dinero, habría sido una persona diferente. Probablemente peor. A la mañana siguiente, con café fuerte y la luz del amanecer entrando por la ventana de la cocina, mi padre y yo trazamos un plan. Los meses que siguieron fueron los más intensos de mi vida. Contratamos a un bufete de abogados corporativos discreto en Dallas. Creamos un fondo de inversión registrado bajo una estructura que no revelaba nuestras identidades. Con la guía de expertos financieros y la experiencia silenciosa de mi padre, comenzamos a adquirir acciones de Grupo Ríos Desarrollo. Compramos lotes pequeños, a través de intermediarios, sin levantar sospechas. Mientras tanto, investigamos. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginábamos. Gonzalo Ríos llevaba años desviando fondos corporativos para gastos personales. Remodelaciones en propiedades familiares facturadas como mejoras de infraestructura empresarial. Viajes de placer declarados como conferencias de negocios. Y lo más revelador, transferencias mensuales a una cuenta vinculada a una mujer que no era Amparo. Extrabajadores despedidos injustamente nos proporcionaron testimonios grabados sobre prácticas de intimidación laboral y falsificación de reportes financieros para inflar el valor de proyectos ante inversionistas. Acumulamos evidencia durante semanas con la paciencia que mi padre me había enseñado durante toda mi vida. No actuamos hasta tener control suficiente. Cuando nuestro fondo alcanzó una participación mayoritaria, exigimos una auditoría independiente a través de canales legales. Gonzalo no supo que lo golpeó. La prensa empresarial recogió la historia cuando los primeros hallazgos de la auditoría se filtraron. Los titulares fueron devastadores para los Ríos. Las acciones de Grupo Ríos cayeron en picada. Socios comerciales suspendieron contratos. Inversionistas minoritarios entraron en pánico. Gonzalo convocó una reunión de emergencia de accionistas en las oficinas corporativas del grupo en el centro de Houston. Cientos de personas llenaron la sala de conferencias. Periodistas financieros, accionistas furiosos, socios nerviosos. Gonzalo estaba de pie frente al micrófono, intentando proyectar control, pero su voz temblaba. A su lado, Amparo mantenía la compostura con la rigidez de una estatua. Sofía estaba sentada en la primera fila, irreconocible de la mujer segura que yo había conocido, pálida, con ojeras, sin maquillaje. Diego tecleaba furiosamente en su teléfono. Cuando la secretaria del consejo anunció que el representante del fondo mayoritario se presentaría personalmente, la sala entera contuvo la respiración. La puerta se abrió y entramos mi padre y yo. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego vino el reconocimiento. Vi el momento exacto en que Gonzalo nos identificó, sus ojos se abrieron, su mandíbula cayó,
Y su cara perdió todo color como si la sangre hubiera decidido abandonar su cuerpo de golpe. Amparo se aferró al respaldo de una silla. Diego dejó caer el teléfono. Y Sofía me miró con una expresión que era mitad horror, mitad algo que tardé en identificar pero que creo era comprensión tardía. Esto es imposible, fue lo primero que dijo Gonzalo, su voz quebrándose. ¿El mecánico? La secretaria del consejo leyó la declaración oficial. Nuestro fondo controlaba la mayoría accionaria. La auditoría había revelado irregularidades graves. Se solicitaba la remoción inmediata de Gonzalo Ríos de la presidencia del consejo y la reestructuración del equipo directivo. Gonzalo intentó pelear. Gritó sobre conspiraciones, amenazó con demandas, intentó desacreditarnos. Pero la evidencia estaba sobre la mesa, documentos financieros irrefutables, testimonios de exempleados, registros de transferencias a cuentas personales. Cuando un accionista veterano exigió que explicara los pagos mensuales a una mujer que no era su esposa, Amparo, que había pasado décadas construyendo una imagen de familia perfecta, se levantó y salió de la sala sin decir una palabra. La votación fue rápida. Gonzalo fue destituido. A mí me nombraron presidente interino del consejo. No busqué humillarlos más de lo necesario. No hice discursos victoriosos ni declaraciones a la prensa sobre venganza. Simplemente tomé el control, reestructuré el equipo directivo, eliminé las prácticas corruptas y comencé a reconstruir una empresa que tenía buenos cimientos pero una dirección podrida. Conservé a los empleados honestos. Traje consultores éticos. Publiqué los resultados de la auditoría completa ante todos los accionistas en un acto de transparencia que sorprendió al mercado. Las acciones se estabilizaron primero y luego comenzaron a subir. Renombramos la empresa 6 meses después. Grupo Delgado Desarrollo. Mi padre asistió a la ceremonia de cambio de nombre, sentado en la primera fila esta vez, con el mismo traje gris de siempre. Nadie se rió. Cuando lo presenté ante los accionistas como mi asesor principal y la persona cuya visión había hecho posible la transición, la sala entera se puso de pie y aplaudió. Ignacio asintió con la cabeza, con esa dignidad silenciosa que siempre fue su manera de estar en el mundo. Vi que sus ojos brillaban, pero no lloró. Nunca lloraba delante de mí. De los Ríos supe poco después de la reestructuración. Gonzalo enfrentó una investigación regulatoria que consumió sus recursos legales y lo que quedaba de su reputación. Diego desapareció de las redes sociales después de que usuarios desenterraran vídeos antiguos donde se burlaba de personas con menos recursos. Amparo vendió la mansión de Rivero Ux y se mudó fuera del estado. Sofía apareció en la puerta de nuestra casa del lago una tarde de noviembre. 3 meses después de la toma de control. No la reconocí inmediatamente. Estaba delgada, sin maquillaje, con ropa simple. Los ojos color miel que alguna vez me habían cautivado estaban enrojecidos y hundidos. Solo quiero decirte algo y después me voy, dijo desde el otro lado de la puerta, sin intentar entrar. Debí haber dicho algo esa noche. Cuando se rieron de tu padre, debí haber sido yo la que parara todo. No tú. Yo. Y no lo hice porque me dio miedo perder la aprobación de mi familia. Eso me convierte en alguien peor que ellos, porque yo sabía que estaba mal y me quedé callada. No me pidió que volviera con ella. No me pidió dinero ni ayuda. Solo necesitaba decir lo que dijo, y yo necesitaba escucharlo. Sofía, espero que encuentres la versión de ti que me gustaba. La que se reía comiendo tacos en un puesto callejero y no necesitaba impresionar a nadie. Asintió, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, y se fue caminando por el sendero de tierra que lleva a la carretera. No volví a verla. Mi padre y yo vivimos ahora en una propiedad junto a un lago en las afueras de Austin. No es ostentosa. Es una casa de piedra y madera, amplia pero sin pretensiones, con un muelle donde pescamos los domingos por la mañana. Ignacio mantiene un huerto en el jardín trasero, más grande que el de nuestra vieja casa, donde cultiva los mismos tomates y chiles de siempre. Dice que la tierra no miente y que meter las manos en ella es lo que lo mantiene cuerdo. Las mañanas son tranquilas. Café en el porche, el sonido del agua contra las piedras, el graznido de algún pájaro que no sé identificar. A veces hablamos de la empresa, de decisiones estratégicas, de proyectos nuevos.
Pero la mayoría del tiempo simplemente estamos juntos en un silencio que no necesita ser llenado porque dice todo lo que importa. He pensado mucho en qué aprendí de todo esto. No fue una lección sobre dinero o poder. Fue algo más simple y más difícil de aceptar, que las personas te muestran quiénes son cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. Gonzalo me trató como basura porque pensó que yo era un mecánico sin futuro. Amparo me sonreía con condescendencia porque creía que su mundo estaba fuera de mi alcance. Diego se burlaba porque nunca había enfrentado a alguien que no necesitara su aprobación. Y Sofía cayó porque el costo de hablar le pareció demasiado alto. Mi padre, en cambio, eligió vivir sin pretensiones teniendo los medios para vivir como quisiera, solo para asegurarse de que yo creciera siendo una persona decente. Sacrificó comodidad, lujo, reconocimiento, todo lo que el mundo valora, para proteger algo que el mundo suele ignorar, el carácter de su hijo. No conozco un acto de amor más grande que ese. A veces por las noches, cuando el lago refleja las estrellas y la casa está en silencio, pienso en mi madre. Me pregunto si habría aprobado lo que hicimos. Me pregunto si habría disfrutado esta casa, este lago, esta paz. Creo que sí. Creo que habría disfrutado exactamente lo mismo que disfruta Ignacio, una cena sencilla, una conversación honesta, la certeza de que las personas sentadas a la mesa están ahí por las razones correctas. El día que cancelé la boda, 300 personas pensaron que estaba destruyendo mi futuro. Resulta que estaba construyéndolo. No el futuro que ellos imaginaban para mí, no uno hecho de apariencias y transacciones disfrazadas de afecto, sino uno basado en la única cosa que nunca pierde valor: el respeto por las personas que te amaron cuando no tenías nada. Mi padre me enseñó que la riqueza real no se mide en cuentas bancarias. Se mide en la capacidad de mirarte al espejo sin necesitar apartar la vista. Eso es lo que tengo ahora. Eso es lo que siempre tuve, aunque me tomó perder casi todo lo demás para darme cuenta. Ignacio está sentado frente a mí mientras escribo esto, leyendo un libro viejo sobre botánica, con sus lentes de lectura resbalándose por la nariz. No sabe que estoy contando nuestra historia. Si lo supiera, probablemente me diría que no vale la pena, que hay cosas más productivas que hacer, que los tomates necesitan agua. Y tendría razón en lo de los tomates. Pero también creo que, en algún rincón de su corazón que nunca muestra, sentiría orgullo de saber que su hijo aprendió la lección más importante que le enseñó: que defender a quien amas no es un gesto heroico, sino simplemente lo mínimo que un hombre decente debe hacer. Y que a veces, lo mínimo es exactamente lo que cambia todo.